Carla, tú no recibirás nada. Ya lo decidimos entre todos nosotros. Mi tía Esperanza me miraba con esa sonrisa cruel que conocía desde la infancia. Estábamos sentados en la elegante sala de mi abuela Rosario, apenas 3 días después de su funeral. El notario llegaría en 1 hora para leer el testamento, pero mi familia ya había planificado mi destino. Es verdad, agregó mi primo Daniel mientras se acomodaba en el sofá de terciopelo como si fuera el dueño. Nunca fuiste su favorita, Carla. Todos sabemos que abuela nos quería más a nosotros. Observé en silencio cómo dividían mentalmente cada posesión de la mujer que había criado a la mitad de nosotros. La casa colonial de 3 pisos, los ahorros de 40 años trabajando en su pequeña tienda, las joyas antiguas que había heredado de su propia madre. Todo repartido entre 5 personas como si fuera un botín de guerra. Mira, querida, dijo mi tía con falsa compasión, sabemos que la cuidaste estos últimos años, pero eso era tu obligación como la soltera de la familia. Nosotros tenemos hijos que educar, hipotecas que pagar. Tú puedes empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Qué fácil sonaba viniendo de alguien que en 5 años apenas había visitado a mi abuela 6 veces. Durante ese tiempo, yo había mantenido mi trabajo como contadora mientras cuidaba de ella las 24 horas. Llegaba exhausta del trabajo y aún así pasaba las tardes con ella. Perdí algunas horas de sueño y tuve que cancelar algunas salidas con amigas, pero mi dedicación en ambos lados me valió una promoción el año pasado. Mi abuela estaba tan orgullosa cuando se lo conté. Pero nunca lo hice esperando una recompensa. Lo hice porque era mi abuela, y punto. Además, intervino mi primo, ¿para qué necesitas tanto dinero? Ni siquiera tienes familia propia. Nosotros sabemos cómo invertir responsablemente una herencia. Los escuché distribuir cada habitación, cada cuenta bancaria, cada anillo como expertos en un remate. Mi tío Roberto ya había contactado a un corredor de bienes raíces. Mi tía había calculado exactamente cuánto necesitaba para saldar sus tarjetas de crédito. Mis primos habían hecho listas de los muebles antiguos más valiosos. Todo planificado con precisión militar, excepto por un pequeño detalle: ninguno sabía realmente lo que mi abuela pensaba de ellos. ¿No vas a decir nada, Carla?, preguntó mi tía, claramente disfrutando mi silencio. ¿No vas a suplicar por las migajas? Sonreí por primera vez desde el funeral. Una sonrisa que ellos malinterpretaron como resignación, pero que en realidad escondía algo completamente diferente. Solo estoy esperando al notario, respondí con calma. La verdad era que mi abuela había sido mucho más astuta de lo que cualquiera imaginaba. Y en mi bolso descansaba una pequeña memoria USB plateada que contenía sorpresas que cambiarían todo. Exactamente a las 3 de la tarde, el timbre resonó por toda la casa. Don Fernando había llegado. Mi familia se acomodó expectante, listos para oficializar su plan perfecto. Pero yo tenía algo en mi bolso que estaba a punto de convertir su victoria anticipada en la lección más grande de sus vidas. ¿Y ninguno de ellos tenía la menor idea de lo que estaba por venir? Don Fernando entró con su maletín de cuero gastado y una expresión más seria de lo usual. Había sido notario de mi abuela durante 25 años, y por primera vez en mi vida, lo vi lucir, nervioso. Buenos días, familia Torres, saludó mientras colocaba cuidadosamente varios documentos sobre la mesa de centro. Lamento profundamente la pérdida de doña Rosario. Era una mujer de gran sabiduría. Mi tía se inclinó hacia adelante, impaciente. Gracias, don Fernando. Supongo que podemos proceder directamente con la lectura del testamento. Todos estamos ansiosos por honrar los últimos deseos de mamá. El notario me buscó con la mirada y asintió casi imperceptiblemente. Antes de comenzar, debo mencionar que doña Rosario dejó instrucciones muy específicas sobre cómo proceder hoy. Un silencio tenso llenó la habitación. Señorita Carla, me dijo directamente, ¿trajo lo que conversamos? Todos los ojos se clavaron en mí como dagas. Mi familia intercambió miradas confundidas y cada vez más alarmadas. Sin decir palabra, saqué la memoria USB de mi bolso y se la entregué. Don Fernando la conectó inmediatamente a su laptop, y yo pude ver cómo las caras de mis familiares pasaban de confusión a preocupación real. ¿De qué hablan ustedes dos?, exigió saber mi primo Daniel, ya sin rastro de su arrogancia anterior. Todo se aclarará en un momento, respondí tranquilamente. La verdad era que mi abuela había comenzado a sospechar hace más de un año.
Todo empezó una tarde de domingo cuando llegué a visitarla y la encontré llorando en silencio en su mecedora. ¿Qué pasa, abuela?, le pregunté, alarmada. Carla, hija, a mi edad una aprende a leer entre líneas, me dijo limpiándose las lágrimas. Y las líneas que estoy leyendo últimamente no me gustan nada. Esa tarde me contó cosas que me rompieron el corazón. Mi tía había comenzado a hacerle preguntas casuales sobre sus finanzas. Mi tío había sugerido varias veces que la casa era demasiado grande y peligrosa para una mujer sola. Mis primos habían empezado a visitarla con más frecuencia, pero solo para preguntarle sobre papeles importantes y planes para el futuro. ¿Sabes qué es lo más triste?, me preguntó. No es que quieran mi dinero. Es que han dejado de verme como su abuela y ahora solo me ven como un obstáculo entre ellos y una herencia. 2 meses antes de su muerte, mi abuela me pidió que la acompañara a una cita muy importante. Pensé que era médica, pero me llevó directamente a la oficina de don Fernando. Carla, me dijo mientras esperábamos, necesito que seas testigo de algo que cambiará todo. En esa oficina, mi abuela no solo redactó su testamento final. También grabó un video. Un video que explicaba exactamente qué pensaba de cada familiar y por qué había tomado ciertas decisiones que nadie esperaba. He vivido 78 años, me dijo después de la grabación. Tiempo suficiente para saber la diferencia entre el amor verdadero y la codicia disfrazada de cariño. Ahora, don Fernando tenía todo eso en sus manos. Según las instrucciones explícitas de doña Rosario, anunció, debo reproducir este mensaje antes de leer cualquier documento legal. La pantalla se encendió, y ahí estaba ella. Mi abuela Rosario, sentada en su silla favorita de la sala, con esa expresión serena pero determinada que ponía cuando había tomado una decisión importante. Hola, mi querida familia, dijo su voz familiar desde los altavoces. Si están viendo esto, significa que ya no estoy con ustedes físicamente. Mi tía Esperanza se puso visiblemente pálida. Mi primo Daniel se enderezó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Pero antes de irme, continuó mi abuela con una sonrisa que yo conocía perfectamente, tengo algunas verdades que compartir con ustedes. La temperatura de la sala pareció bajar varios grados. Verdades sobre quiénes son realmente, y quiénes pensé que serían. ¿Y entonces mi abuela hizo algo que ninguno de ellos esperaba? Esperanza, comenzó mi abuela mirando directamente a la cámara, mi querida hija. ¿Recuerdas cuando tenías 10 años y me prometiste que siempre me cuidarías? Mi tía se removió incómoda en su asiento, como si quisiera esconderse. También recuerdo perfectamente la conversación telefónica que tuviste con Roberto la semana pasada, continuó mi abuela con voz firme. Citándote textualmente, ojalá se muera pronto para que podamos resolver nuestros problemas económicos con su dinero. El color desapareció completamente del rostro de mi tía. Mamá, yo jamás. Silencio, dijo la voz desde la pantalla, como si pudiera escucharla. Roberto, hijo mío, ¿creías que no me daría cuenta de tus 3 visitas con corredores de bienes raíces para valorar mi casa? Muy conveniente hacerlo durante mis siestas, ¿verdad? Mi tío comenzó a sudar visiblemente. Mamá, eso fue solo. Daniel interrumpió mi abuela, mi supuesto nieto favorito. Cada pregunta sobre mis documentos importantes, cada sugerencia sobre mudarme a un hogar de ancianos porque esta casa era peligrosa para mí. Carla me lo contaba todo. Mi primo estaba rojo de vergüenza y furia contenida. Y Marina, mi dulce nieta. Nunca olvidaré cuando viniste después de 4 meses sin visitarme, solo para preguntarme dónde guardaba mis joyas, por seguridad. Qué casualidad que fuera justo después de que tu novio perdiera su trabajo. La tensión en la sala era palpable. Mis familiares se miraban entre sí como criminales descubiertos. Durante 5 años, continuó mi abuela, solo una persona en esta familia me visitó sin agenda oculta. Solo una sacrificó oportunidades profesionales para acompañarme al médico. Solo una se quedó despierta conmigo durante las noches difíciles sin esperar absolutamente nada a cambio. Todos me miraron, pero ya no con desprecio. Ahora había algo diferente en sus ojos. Carla nunca me preguntó sobre herencias. Nunca sugirió que organizara mis asuntos. Cuando le regalé el collar de perlas de mi madre por su cumpleaños, intentó devolverlo diciendo que era demasiado valioso para ella. Mi tía me fulminó con una mirada llena de resentimiento, como si yo fuera responsable de todo esto. Por eso he tomado decisiones que ninguno de ustedes espera, anunció mi abuela.
Decisiones basadas en 5 años de observar sus verdaderas personalidades cuando pensaban que nadie estaba prestando atención. Don Fernando pausó el video y tomó el documento oficial. El testamento de doña Rosario Torres, leyó con voz solemne, establece las siguientes condiciones para recibir cualquier herencia. Mi familia se inclinó hacia adelante, desesperada. Esperanza Torres, deberá saldar todas sus deudas sin usar dinero de esta herencia, completar 300 horas de servicio comunitario en el hogar de ancianos San José, y escribir cartas de disculpas sinceras a 5 personas que haya lastimado con su comportamiento egoísta. Mi tía abrió la boca pero no salió sonido alguno. Roberto Torres, deberá devolver los 18,000 pesos que pidió prestados, hace 3 años, mantener un empleo estable durante 12 meses consecutivos. Y cuidar personalmente a un familiar mayor durante 6 meses sin recibir pago. Mi tío se puso de pie temblando. ¿Que esto es chantaje emocional? Daniel Torres, deberá completar la carrera universitaria que abandonó, mantenerse libre de deudas de apuestas deportivas durante 24 meses, y realizar 10 actos documentados de bondad genuina hacia extraños. Mi primo estaba furioso. La abuela se volvió loca. Marina Torres, deberá conseguir y mantener un empleo por un año completo, devolver discretamente los 3 anillos que tomó sin permiso de mi joyero, y completar un curso certificado sobre ética y valores familiares. Pero lo más devastador estaba por venir. Si cualquiera de ustedes no cumple estas condiciones en el plazo establecido, leyó don Fernando, su porción será donada automáticamente a organizaciones benéficas que ayudan a familias en necesidad. El caos explotó. Gritos, acusaciones, lágrimas de rabia y desesperación. Pero yo permanecía serena, sabiendo que mi abuela aún tenía guardada la revelación más impactante de todas. Porque lo que vendría después cambiaría no solo sus fortunas, sino sus almas para siempre. Basta, gritó don Fernando por encima del caos. Todavía no hemos terminado. Hay una segunda parte del mensaje. La pantalla se reactivó, y mi abuela apareció nuevamente, pero esta vez su expresión era diferente. Más suave, más maternal, como la abuela que yo recordaba de mi infancia. Sé que están furiosos, dijo con voz calmada. Sé que piensan que soy cruel. Pero esto nunca se trató de castigarlos. Se trató de salvarlos. Mi tía se secó las lágrimas de rabia, pero siguió escuchando. ¿Saben cuándo decidí hacer esto?, preguntó mi abuela. Fue el día que Esperanza me dijo que esperaba que me muriera pronto. No por la crueldad de sus palabras, sino porque en ese momento me di cuenta de que había perdido a mi hija para siempre. La niña bondadosa que compartía sus dulces se había convertido en una extraña. Vi cómo la expresión de mi tía comenzó a cambiar, la rabia mezclándose con algo que parecía dolor genuino. Roberto, ¿recuerdas cuando trabajabas horas extras solo para comprarme flores cada día de las madres? Daniel, ¿recuerdas las cartas que me escribías diciéndome que era la abuela más genial del universo? Marina, ¿recuerdas cuando me ayudabas en la cocina solo porque querías pasar tiempo conmigo? Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de mis familiares, pero esta vez no eran de rabia. Esas personas siguen ahí, dentro de ustedes, continuó mi abuela. Solo se perdieron en el camino. Estas condiciones no son un castigo. Son un mapa de regreso a quienes eran realmente. Mi prima Marina sollozó abiertamente. Ahora, dijo mi abuela con una sonrisa que me partió el corazón, quiero dirigirme a mi querida Carla. Me enderecé, sintiendo todas las miradas sobre mí. Durante estos años has demostrado lo que significa amar sin condiciones. Por eso he tomado una decisión que cambiará tu vida. Don Fernando sacó un documento diferente, más grueso que los anteriores. Carla Torres, leyó con voz clara, recibe inmediatamente, la casa familiar completa con todos sus contenidos, el 70% de todos los ahorros equivalentes a 1.200.000 pesos. La colección completa de joyas familiares, y hizo una pausa dramática. La responsabilidad final de evaluar si los cambios de sus familiares son genuinos. La habitación quedó en silencio absoluto. Carla, continuó el video, tú decidirás si han cumplido realmente las condiciones. Tú evaluarás si su transformación es auténtica o solo actuación. Y tú tendrás la autoridad legal final para distribuir o donar las herencias correspondientes. Todos me miraban con una expresión completamente nueva. Ya no había desprecio ni condescendencia. Había algo que nunca antes había visto en sus ojos cuando me miraban, respeto.
Porque, explicó mi abuela, la persona que amo sin esperar nada es la única en quien confío para juzgar si otros han aprendido a hacer lo mismo. Entonces llegó el momento más poderoso del video. Mi abuela se acercó a la cámara, y sus ojos parecían atravesar la pantalla para mirar directamente al alma de cada uno. Antes de despedirme, dijo con voz firme pero llena de amor, quiero que se hagan una pregunta que debería mantenerlos despiertos por las noches. Durante todos estos años que me conocieron, ¿me amaron realmente a mí? ¿O solo amaron lo que pensaban que podrían heredar de mí? El silencio que siguió fue absoluto y devastador. Tienen exactamente un año para descubrir la respuesta verdadera, concluyó. Y cuando la encuentren, sabrán si merecen lo que dejé para ustedes. Pero más importante aún, sabrán si se merecen a sí mismos. La pantalla se puso negra, y por un momento nadie se movió. 9 meses después, algo extraordinario había sucedido. Mi tía Esperanza no solo cumplió todas sus condiciones, sino que se convirtió en la directora voluntaria del hogar de ancianos. Cada semana me envía fotos de los abuelos con los que trabaja, y puedo ver en sus ojos la misma luz que tenía cuando éramos niñas. Mi tío Roberto mantuvo su trabajo y descubrió una vocación que nunca supo que tenía: cuidar ancianos. Ahora estudia enfermería geriátrica en las noches. Daniel no solo terminó la universidad, sino que creó una fundación para jóvenes con problemas de adicción. Su transformación ha sido la más sorprendente de todas. Y Marina encontró más que un trabajo. Encontró su propósito ayudando a familias destruidas a reconciliarse. ¿Saben qué es lo más hermoso? Ninguno me pregunta sobre la herencia cuando nos reunimos. Hablamos de sus proyectos, de las vidas que están cambiando, de los recuerdos hermosos que compartían con la abuela. Al final, mi abuela Rosario logró algo que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado: les devolvió sus almas perdidas. Y yo aprendí que la herencia más valiosa no se cuenta en pesos, sino en la capacidad de amar sin condiciones. Ahora te pregunto, ¿las personas que dices amar realmente te aman a ti, o aman lo que creen que pueden obtener de ti?